Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Como bien ya lo mencionó el pastor, esta es la continuación de la serie Las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estudiar la quinta iglesia. Como tema es mensaje al ángel de la iglesia en Sardis. Este es el tema en el que vamos a abundar. Y como título le puse: crea fama y échate a morir. Así. Estamos en Apocalipsis 3. Dice, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Está cortito. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por este día tan hermoso que nos das. Gracias, Señor, por este día, Señor, en tu casa. Señor, no hay mejor lugar en el que podamos estar, Señor, que en tu casa, Señor, agradeciéndote, trayendo, Señor, nuestras ofrendas de alabanza, nuestra vida completa, Señor. Señor, nos disponemos en esta hermosa tarde, Señor, a escuchar tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra penetra, Señor, hasta lo más profundo de todo ser, del Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita y hermosa palabra. Señor, que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, quede grabada en nuestra mente, Señor, y podamos aplicarla, pueda hacer, Señor, su función. Señor, aquí estamos, Señor. No permitas, Señor, que nada nos distraiga, Señor, a tu voz. Habla tú, Señor, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Mensaje al ángel de la iglesia en Sardis. Como bien mencionó el hermano Rafa la semana pasada, hacemos énfasis en la iglesia local. Cuando leemos, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, está bien que cuando se refiere al ángel se refiere al pastor, al encargado de la iglesia, en este caso la iglesia que se encontraba en la ciudad de Sardis. Y eso nos queda bien claro, pero como lo mencionaba el hermano Rafael, podemos aplicarlo muy fielmente dentro del contexto. Tú eres pastor de tu casa, varón, mujer. Tú tienes también decisiones, tú tomas decisiones importantes, tú diriges a tus hijos. Entonces lo puedes tomar también como propio, como tuyo. No digas, es que habla a los pastores, solamente al pastor de esta iglesia. No, tú también tienes responsabilidad. El Señor te ha dado responsabilidad en tu casa. Inclusive líderes tenemos responsabilidad en ministerios. Y quizás no lo queremos decir tan abiertamente, pero somos pastores de ese ministerio. Somos quien dirige, inclusive a quien se nos va a pedir cuentas por ese ministerio. Entonces, y bueno, yo no creo que esté de más decirte también que eres pastor o eres director de tu vida.
si bien algunos me van a querer contradecir, decir, no, yo no soy mi propio pastor, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. O pueden decir que el Señor es su pastor, y está bien dicho, pero pues tú le tienes que ceder ese trono, tú le tienes que ceder el reino de tu corazón, tú le tienes que ceder ese lugar al Señor, tienes que tener la voluntad. O sea, si dices, el Señor es mi pastor, el Señor es mi rey, Él es quien dirige mi vida, tienes que tomar una decisión por Cristo. Entonces, bueno, tú eres también el pastor de tu templo, de tu cuerpo. La palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, tú eres el encargado, como mínimo, de ti mismo. Yo sé que tienes cargos muy fuertes, es tu familia, que son ministerios, que es iglesia, y bueno, no sé qué más el Señor te hable y que lo puedas aplicar. Como manera de introducción, tengo que hablar de una realidad. ¿Cuántos son bendecidos por este lugar? Amén. Cuando decimos este lugar, bueno, implica el lugar, implica los bienes, implica las personas que sirven aquí, inclusive los que nos visitan. También ustedes nos bendicen. Tan solo el verles en la casa del Señor, cómo alaban al Rey de Reyes, eso es bendición. Las iglesias son bendición. Las iglesias que se han mencionado, esas iglesias fueron de bendición. La iglesia de Dios es mi esperanza, es una bendición. No sé en qué otras iglesias tú has estado, no sé si en forma de visita o antes te congregabas, ¿cómo se llamaba? Iglesia Monte Sión, Iglesia Príncipe de Paz, no sé, Cristo Vive, no sé, hay muchas iglesias. Son bendición las iglesias, amén. Te tengo que decir que iglesias como esas que tú conoces, iglesias como Dios es mi esperanza, iglesias como esta y aún iglesias mejores, más grandes, han cerrado sus puertas. Yo quisiera batallar y hubiera querido complicarme la vida para encontrar ejemplos de iglesias, pero muchas, yo conozco muchas. En la corta edad que tengo, a mis 18 años, ya conozco varias iglesias que han cerrado sus puertas por varias causas, y es triste saberlo. De una sola no me ha dado gusto. De verdad, créeme que de una sola no he tenido gozo de decir qué bueno que cerró. No es cierto, porque son luz, porque son lumbreras en la ciudad. Pues que se apague una luz en la ciudad sí es tristeza. El saber las razones es más triste. Mi pregunta es, ¿por qué un organismo vivo por el cual el Señor, por el cual Jesús dio su vida, entregó su vida, dio todo? ¿Por qué algo que el Señor creó, porque la iglesia el Señor la instituyó, el Señor levantó a los siervos que estaban en ese lugar? ¿Por qué un organismo vivo por el cual el mismo Señor entregó su vida tendría que morir, tendría que fracasar? ¿Por qué? En apariencia, hay personas, yo creo que más de alguno lo llegó a declarar, es que Satanás lo derribó, es que se dejó vencer por el mundo, es que... Y no solo iglesias como este lugar, siervos de Dios, ministros, evangelistas, pastores, personas, familias, estamos generalizando en cuanto a lo que podemos aplicar. ¿Cuántos no hemos visto familias que Dios las alcanza, el Señor las alcanza completamente? Llega una persona y a vuelta de año está la familia completa, se están gozando, están los niños, ya después empiezan a venir los tíos, los abuelitos, y es la obra del Señor, y de un momento a otro comienza a ver cómo se empieza a pagar, falta uno, falta el otro, y cuando menos nos damos cuenta, ya no hay nadie de esa familia. Y es triste. ¿Por qué un organismo vivo? ¿Por qué una familia que el Señor está alcanzando tiene que morir espiritualmente? ¿Por qué digo esto? Dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Repite conmigo, Sardis.
Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, refiriéndose a Jesús. Se refiere como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? ¿O qué es eso? Bueno, Isaías 11, 2, algunos comentaristas, lo voy a leer rápido, comentaristas hacen mención sobre esto. Son 7 formas distintas en las que se menciona el Espíritu de Dios. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, 1, Espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová. Distintas formas de mencionar, de nombrar al Espíritu Santo. El número 7, como bien también se ha mencionado antes, es símbolo de plenitud, de perfección, de algo completo. Cada vez que vemos el número 7 en el libro de Apocalipsis y también en otros libros, tenemos que poner atención a qué se refiere. Dice que tiene los 7 espíritus. Al referirse a los 7 espíritus de Dios, quiere decir que el que tiene el espíritu, se refiere al Espíritu Santo, pero aquel que tiene la plenitud del conocimiento de Dios, aquel que conoce todo, aquel que conoce cada rincón de cada persona en cada lugar de este planeta, aquel que conoce cada situación, aquel que conoce tu vida, tus hijos y cada pensamiento de ti y de tus familiares. Es el que tiene el conocimiento pleno de Dios, quien conoce cada rincón. Y dice, y el que tiene las 7 estrellas, antes también mencionado, y se explica solito en el capítulo 1 de Apocalipsis, que se refiere a los ángeles, las 7 estrellas. Es el que conoce todo y el que conoce todo de las 7 iglesias. Ahora algunos se preguntan, ¿por qué 7 iglesias? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no fueron 100? ¿Por qué fueron esas? Bueno, 7 nuevamente. Es decir, que las 7 iglesias, estas representan a la iglesia de Jesucristo o a la iglesia universal completa. No hay iglesia fundada por Jesús que no se identifique por lo menos con una iglesia en cualquier momento de su edad. Si acaba de nacer, se va a identificar con una iglesia. Si está siendo atacada, se va a identificar con una iglesia. Si es una iglesia donde hay mucha enseñanza de la palabra, se va a identificar claramente con otra iglesia. Sea cual sea su situación, se va a identificar. Muchos teólogos y comentaristas mencionan que estas iglesias representan edades. A mí me cuesta trabajo creerlo y aceptarlo, porque tendría que encapsularme solamente a una iglesia, que estamos viviendo en la iglesia de la Odisea. Y bueno, a mí el Señor me habla a través de todas las iglesias. Entonces me cuesta trabajo. El que tiene el conocimiento pleno de todo y de cada rincón, de lo que sucede en cada iglesia, incluida la de Sardis, dice esto. Es decir, que va a hablar con conocimiento, no va a hablar vacilando, no va a hablar como algunos falsos profetas tratando de adivinar lo que está pasando. Tú estás pasando por algo bien fuerte, entrégaselo al Señor y la persona se quebranta. Pues sí, todos estamos pasando algo fuerte. El Señor no habla así, el Señor habla claramente lo que tiene que hablar a cada uno. Y Él dice esto: yo conozco tus obras. No las menciona, no especifica, pero dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Alcanzaste una reputación buena, alcanzaste una reputación alta, tienes un buen nombre, pero ¿sabes qué? Solamente tienes la fama, solamente tienes la apariencia. Iglesia que está en Sardis, está hermoso tu edificio, estás muy bien organizado, trabajaste mucho y tienes un programa perfecto, muy atractivo, y la gente se expresa de ti con que eres una iglesia bonita, con que eres una iglesia próspera, o que fuiste una iglesia próspera, pero estás muerto. A mi modo, y no porque yo estoy aquí, pero a mi modo de ver, a mi modo de entender, para mí es el mensaje de los más duros, si no es que el más duro a las iglesias. A ninguna otra iglesia se le dice estás muerta.
Y sí es duro porque más recuerdo una ocasión, de manera de ejemplo, recuerdo una ocasión cuando alguien se acercó a mí y me dijo: Robert, cuídate mucho, no sé dónde andas, no sé a qué horas de la noche. Tiene años, yo creo unos 6, 7 años. No sé los peligros que corres en tu trabajo, donde estás. Dice: pero es que te soñé muerto. Y había mucha gente y te mirábamos. Entonces, de verdad Dios sabe que yo no tengo miedo a la muerte física. Dios sabe que es verdad. O sea, muchas veces hasta quizás vacilo demasiado con eso. Y el Señor me daba a entender, y me daba más terror pensar: ¿se referirá a una muerte espiritual? ¿Se referirá a una situación espiritual? Y me dio entre pena, entre coraje, entre como quererlo negar. No, o sea, no puedes estar hablando de mí. Y yo creo que la reacción del ángel, del pastor de la iglesia que está en Sardis, yo creo que muchas veces cuando el Señor nos va a hablar o anhelamos una palabra de parte de Dios y sabemos que viene un profeta de Dios, que sabemos que es un profeta de Dios, queremos que nos hable palabras bonitas, palabras de edificación. ¿Por qué no? Porque la palabra del Señor nos exhorta, nos anima, nos edifica, y queremos oír eso. Pero la iglesia de Sardis se llevó una sorpresa tremenda. Dice el Señor: tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. Yo no sé la reacción, pero es alarmante. Voy a darte una reseña muy breve de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis fue fundada en el siglo XIII, muy conocida en el siglo VII, en el siglo VII antes de Cristo. Fue antigua capital del reino de Lidia. Sardis alcanzó una riqueza legendaria. ¿Sabes qué es legendaria? Que se inventaron un montón de leyendas a causa de la riqueza que alcanzó Sardis. Y más durante el tiempo, la época que gobernaba el rey Creso. Esto fue en el siglo VI. En el 6 antes de Cristo, este rey llamado Creso implementó reformas económicas, reformas administrativas, y además de estar reinando en esta ciudad y en un territorio, conquistó muchas más tierras. Y a causa de los botines que ganó este rey Creso, el cual era el rey de Sardis, y las reformas que él implementó, Sardis se convirtió en el mayor centro económico y comercial de la época, de esa época, siglo VI antes de Cristo. Por consecuencia, el rey Creso llegó a ser el rey más rico de esa época. Sardis era una ciudad fortificada, casi impenetrable. Todavía puedes buscar en el Google la ciudad de Sardis y te parece una meseta, te parece una superficie bien bonita, como lo que es Celaya. Pocas ciudades encuentras como Celaya. Vas a Querétaro, vas a Uriangato y encuentras calles así y otras así, vas por acá y te pierdes. Bueno, así como Celaya está Sardis, sobre un valle, pero la diferencia es que tenía unos muros naturales altísimos, súper empinados. Es decir, que Sardis no tenía la necesidad de construir murallas. Inclusive si las quería construir, o si había alguna parte de muralla, era simple lujo, porque la más pequeña, y era por donde únicamente estaba la única entrada, medía 500 metros. Es decir, que estaban mucho más altas las laderas, las cuales rodeaba a Sardis. La parte que no era de laderas era rodeada por un río. Este río se llamaba Pactolo. Entonces tenía una localización casi perfecta. Además de eso, Sardis se caracterizaba por su alta producción en lana. Confeccionaban lana, y se dice que en Sardis se inventó por primera vez el método para teñir la lana. Es decir, que era bueno para vender, pero además su producto era poco conocido o era de lo mejor, la lana.
Además de esto, el río Pactolo, que te menciono que rodeaba también la ciudad de Sardis, era riquísima en oro. Cuando tú tengas tiempo y leas ese cuentito mitológico del rey Midas, ¿alguien se acuerda algo de eso? Era un rey que todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, esa mitología, ese cuento, tiene parte verdad, parte mito. Dice que cuando este rey recibió ese don de parte de una deidad, Dioniso, y el rey comenzó a tocar todo, bueno, tardó muy poco en arrepentirse y en pedir que se revirtiera ese don, porque quería oler una flor y se convertía en metal, no podía oler esa flor, no podía acariciar a su perrito, cuando quiso su hija abrazarlo, no pudo abrazarla, y bueno, le dio demasiada tristeza verla convertida en estatua de oro. Y dice que Dioniso tuvo compasión de él y dijo: te voy a revertir eso. Pero todo lo que has acumulado, que era bastante, y que eso sí es verdad, el rey Midas era rico en oro, no tanto como lo llegó a ser Creso, el rey Creso. Dice: todo el oro que tú tienes lo vas a lanzar, lo vas a tirar al río Pactolo, y tú te vas a sumergir en el río Pactolo y vas a salir, y va a desaparecer ese don. Y así sucedió. Después todo se revirtió y disfrutó, dice esta historia mitológica, que disfrutó de todo, de la naturaleza, de los animales, de su familia, le dejó de importar, y perdió esa obsesión por el oro que tenía el rey Midas, porque esa era su obsesión. Pero este cuento explica y dice que a partir de ahí el río Pactolo arrastra pepitas de oro, y eso sí es verdad. Ese río era riquísimo en oro, fue riquísimo en oro, aún en los tiempos apostólicos. Estamos hablando de 8 siglos después, aún en ese tiempo cuando Cristo ya estaba en esta tierra, el río seguía arrastrando pepitas de oro, y ese río está ubicado en Sardis. Imagínate la localización perfecta de la ciudad, la riqueza inmensa y todo lo que producía Sardis, la lana. Y no bastante con eso, pasaban carreteras muy importantes cerca de Sardis, el cual le ayudaba a desarrollarse económicamente. Era una aceleración increíble en esa ciudad. Entonces era admirable, esa es la palabra, era admirable la grandeza que alcanzó Sardis, y fue una fama grande que alcanzó Sardis. De la misma forma que la ciudad de Sardis logró eso, imagínate una iglesia en la ciudad de Sardis. Era una iglesia bendecida, no solamente económicamente, era una iglesia bendecida. Hay comentaristas que se sabe que son originarios de Sardis, y todavía encontramos algunos comentarios de ellos. Yo encontré muchos salmos y muchos escritos, y están muy bien. Era próspero Sardis, y era próspera la iglesia. Podremos decir que de manera paralela sucedían las mismas cosas. Sardis obtuvo un buen nombre, obtuvo una reputación alta. La iglesia de Sardis también. Sardis tuvo, o tenía en este tiempo que ya fue escrita y dirigida esta carta, tenía un pasado deslumbrante. La iglesia también había tenido un pasado deslumbrante. Había tenido mucha actividad la ciudad de Sardis, y actividades fructíferas. También la iglesia de Sardis había sido muy activa, y sus actividades eran fructíferas. Había tenido un crecimiento acelerado la ciudad. La iglesia también lo había tenido. En este momento que esta carta se está leyendo, no estaba sucediendo nada en la ciudad de Sardis. Tampoco estaba pasando nada en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A causa del exceso de confianza, a causa de la altivez de Sardis, a causa de esa confianza por esa reputación alta y todo lo que ya mencioné, Sardis dejó de velar. En el año, está registrado, y hace ratito vimos un poquito del rey persa, el rey Ciro. En el año 546 a.C., el rey persa Ciro invadió a Sardis. Pero ¿cómo? Así era impenetrable. ¿Cómo lo hizo? Bueno, en su exceso de confianza,
un soldado por esa ladera que te menciono, que era la más pequeña de 500 metros, que estaba muy empinada. Había un camino y comenzó a descender y los estaban espiando y vieron cómo salió. Ese soldado salió por un yelmo que se le había caído. Entonces vieron esa pequeñita entrada y vieron cómo regresó. Y a través de ese camino conquistaron esa ciudad. Ahí fue el final del rey Creso. Fue un momento triste y donde hubo una declinación, un declive en la ciudad de Sardis. Posteriormente, ya estando los persas ahí en el año 214 a.C., llegó Antíoco el Grande. ¿Y cómo crees que conquistó esa ciudad? De la misma manera, por la misma ladera, por el mismo camino, otra vez. ¿Qué sucedió en la iglesia de Sardis? Lo mismito que sucedió en la ciudad. Dice el versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Otra versión dice en la parte de sé vigilante y afirma. Dios habla hoy, dice: despiértate y refuerza las cosas. La Nueva Biblia latinohispana dice: ponte en vela y afirma las cosas. Nueva versión internacional dice: despierta, reaviva lo que aún es rescatable. La traducción del lenguaje actual dice: así que levántate y esfuérzate para mejorar las cosas. Entonces, ¿por qué está este llamado de parte del Señor de despierta, ponte en vela, levántate y afirma lo que aún está por morir, lo que aún no ha muerto, porque estaba casi muerta? Ahora, ¿a qué se refiere con una iglesia muerta o casi muerta? ¿Qué se refiere con una iglesia agonizando? Yo sé que esta iglesia es una iglesia viva. Hay un amén. Qué bueno. Amén. Somos dos. Yo sé que esta iglesia es una iglesia viva. ¿Esta iglesia es una iglesia viva? Sí. Una iglesia, como es viva, vamos a ver, vamos a confirmar. Vamos a confirmar que tú eres una iglesia viva, que tu familia es una iglesia viva. Una iglesia es muerta cuando pierde su pasión por la palabra de Dios. En tu caso, tú no has perdido la pasión por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que más deseas del día domingo? ¿Qué es lo que más deseas el día de hoy? ¿Cuál es tu deseo ahorita que estás poniendo atención? ¿Cuál es tu deseo? ¿Buena música? ¿Te quedas con ganas de ver luces? ¿Quieres ver un drama, un sketch? ¿Escuchar una terapia psicológica, una predicación motivacional que te levante, que te haga gritar, que te haga llorar y que salgas bien emocionado y motivado? ¿Quieres ser parte de un programa emotivo que te acaricie el pecado con el que estás batallando y que diga: no es tan malo, todos batallamos, todos tenemos algo, todos somos débiles? O tu deseo, tu pasión el día de hoy, tu hambre es por oír palabra de Dios. La iglesia que le quita la preeminencia en primer lugar, la importancia de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra, es una iglesia muerta, es una iglesia, si no es muerta, en proceso de morir. ¿Por qué mueren las iglesias? Porque le quitan la importancia a la palabra de Dios y le dan importancia a muchas otras cosas que son secundarias o son medios, porque lo que acabo de mencionar no lo estoy condenando. O sea, no digo: es malo los dramas, es malo los sketches, es malo la buena alabanza. No es cierto, es bueno, pero es un medio. Nuestra hambre primordial tiene que ser por la palabra de Dios. Si algo descuidó a la iglesia de Sardis, si algo se les olvidó, perdieron esa pasión por la palabra de Dios. Dice Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. No basta con que veamos 2 o 3 prédicas en el YouTube y
y ya. No basta con que escuchemos alabanzas en la semana y al cabo el Señor sabe mi situación y hoy no voy. Una iglesia es muerta cuando pierde su amor y la pasión por alcanzar almas. Un cristiano comienza a perder el enfoque, comienza a desanimarse. Esto sí sucede muy sutilmente. Es decir, que cuando comenzamos a involucrarnos en la iglesia, cuando comenzamos a servir en la iglesia, necesitos antes de servir, estábamos desesperados por platicarle a nuestra familia, por compartir de Cristo, por salir con los dos hermanos únicos que salían a evangelizar. Nosotros también queríamos ir con él porque queríamos aprender cómo se evangeliza, cómo se habla de Jesús, cómo se alcanzan almas. Así como me hablaron a mí, yo quiero hablar, quiero ser usado por Dios. Pero apenas nos involucramos un poquito en la iglesia y hermano, quiere servir en esto y está bien, es muy buena la intención, pero lo malo es que ya después nos encerramos y a Satanás y al reino de las tinieblas no le afecta en lo más mínimo un montón de personas que digan que son cristianos, que tienen fe en Jesús y que de las cuatro paredes no salgamos. Yo estoy incluido y esta palabra es dura, pero no quiero ser egoísta y guardármela. Una iglesia muere o es muerta cuando pierde su pasión por las almas, cuando la iglesia deja de conquistar, deja de atacar, deja de ofender al mundo, deja de ir, pierde ese atrevimiento por predicar la palabra. Cuando dejamos de atacar al mundo y venimos y nos ponemos pasivos, no creas que el mundo se quede en paz. El mundo después va a tratar de infiltrarse y de entrar a las iglesias y muchas han caído en ese error. La iglesia de Sardis, yo creo que algo sucedió. Dejó de atacar, se confió en que estamos seguros, se confió en que estamos llenos, se confió en que todos somos ricos, en que todos somos bendecidos, en que aquí están mis hijos, no necesito a nadie más, voy a cuidar a mi familia, nada más me importa mi familia y solamente mi familia, solamente yo, y vamos a servir al Señor, y en mi casa y yo serviremos al Señor, y somos ricos y somos bendecidos, y nos olvidamos del enemigo, nos olvidamos que el enemigo está observando nada más una pequeñita entrada por la cual puede hacer y entrar. Y ¿eso qué es? ¿Cuál es nuestro error? No velamos, nos dormimos espiritualmente, perdemos ese radar, lo apagamos. En esta misma semana lo tengo muy presente. Le hablé a mi hijo a su nivel. Él lo sintió un poco golpeado, pero yo lo sentí muy suave a lo que es la realidad. Le hablé del tema de la pornografía. ¿Sabes por qué salió el tema? Porque estábamos viendo unas historias bíblicas en una tablet y después se le acabó la pila y abrí mi celular y estaba en la Biblia, y en la aplicación de la Biblia me salió una invitación que si quería chatear y me dijo mi hijo, mira papá, dice que si eres soltero. ¿Eres soltero? Me pareció un corazoncito. Y digo, qué bueno que sale eso. Fíjate, en la aplicación de la Biblia, o sea, te confirma que muchos de los creadores de las aplicaciones que son no son cristianos. O sea, o si son, pues se prestan a comerciales y todo eso. Bueno, le dimos clic y después me mandó un link para descargar otra aplicación que es para chatear. Y ya es más explícito, ya aparecen imágenes eróticas, un montón de cosas. Bueno, hasta ahí. Ya lo cerré y le expliqué a mi hijo. ¿Te das cuenta que aun cuando quieres leer la Biblia, como el enemigo, Satanás, busca cualquier huequito, cualquier espacio que le puedas dar? Aún así seas líder, estés sirviendo en alabanza, a él no le importa quién tú digas que eres, o la reputación que puedas decir que tienes, o el conocimiento bíblico que tú puedas presumir que tienes. No le importó a la iglesia de Sardis, no le importó a la ciudad de Sardis, no le va a importar la reputación que tú puedas tener, cuánto conocimiento y reconocimiento puedas alcanzar. La iglesia de Sardis se durmió.
Una iglesia muerta es cuando pierde el gozo del Señor. Esta iglesia no perdió el gozo del Señor, estoy seguro que no. Lo hemos dicho y lo tenemos bien aprendido. No podemos estar tristes sabiendo que el Señor nos rescató del infierno, sabiendo que el Señor nos salvó, recordando tantitito nada más de lo que vivíamos, de la vida en la que estábamos, del muladar de donde el Señor nos sacó. Su misericordia nos sacó porque ni siquiera nosotros teníamos fuerza para salir de ello. Y presentarnos en la casa del Señor, presentarnos ante el Rey, lo mencionaban hace ratito, no podemos presentarnos tristes delante del Rey, delante del Señor. Pero cuando nos volvemos monótonos, esa alabanza ya me la sé. Esa canción otra vez. O no sé cuáles argumentos puedan decir otras personas. Pero ya, entonces el gozo que tú tienes, el gozo que tiene aquella persona, ¿es el gozo de la canción? ¿Es el gozo de la música? ¿O es verdaderamente el gozo del Señor? Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, tenemos que fortalecernos en el gozo del Señor, no solamente en la alabanza, sino en la prédica, en la enseñanza, en cada cosa que hacemos en nuestro hogar. Tenemos que estar gozosos. Nuestros hijos se tienen que enfadar de nosotros. Tú siempre estás contento, tú siempre estás gozoso, tú para todo quieres orar, tú para todo quieres dar gracias. O sea, en su ingenuidad a veces, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Que esa sea la pregunta que nos hagan nuestros hijos. ¿Por qué tú siempre estás gozoso? ¿Por qué siempre estás contento? Una iglesia que muere, un cristiano que muere, una familia que muere o que está agonizando es aquella que pierde el gozo del Señor, descuida esa parte, que pierde la libertad o le roba la libertad al Espíritu Santo. Muchas veces Dios me ha hablado, mi corazón me ha hablado a través de la prédica. Yo sé que muchas veces Dios te ha hablado y te va a seguir hablando, pero cuando tú seas solamente oidor y no hacedor, cada ocasión que tú solamente seas oidor y no hacedor, contristarás al Espíritu de Dios que está en ti. Le estás robando la libertad porque Él quiere hacer cosas grandes en mi vida y quiere hacer cosas más hermosas en tu vida. Quiere transformarte. O sea, si ves algo bueno, si ves algo digno de mencionar, de testificar, gloria a Dios. Pero no se compara, te lo digo con seguridad, con convicción, no se compara a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Yo sé que hay más cosas aún por cambiar. Si ya no dices malas palabras, si ya no tomas, si ya no ves pornografía, si ya no adulteras, pero aún en tu carácter, tu forma de reaccionar, tu forma de conducir los problemas, o cuando alguien te ofende, tu forma de reaccionar, de responderle, aún eso tiene que testificar de Cristo, de la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Y no obstante, con eso Él te quiere usar, Él te quiere levantar de donde tú estás, Él quiere bendecirte en tu trabajo, Él te quiere promover, quiere que te prepares. O sea, hay muchísimo más todavía en el camino del Señor, muchísimo. Pero muchas veces le robamos esa libertad al Espíritu Santo. Es que yo ya me voy de esta iglesia porque ya no pasa nada nuevo en mi vida, o porque me estoy muriendo. La pregunta es, ¿por qué te estás muriendo? Yo esto lo guardo, y cuando alguien me diga, ven, la Biblia dice esto, y mira, seguramente perdiste tu pasión por la palabra del Señor, no estás predicando, has perdido el gozo del Señor, no le das libertad al Espíritu Santo para que te siga transformando. Quizás el de adelante te cae mal o no te gusta su forma de hablar, pero no lo veas a Él, escucha, abre tu corazón a la palabra del Señor. Una iglesia se muere porque pierde su deseo de tener compañerismo con otros cristianos, comienza a dejar de congregarse porque ya no quiero ir. Una iglesia se muere porque pierde ese espíritu de oración, ya no ora como antes oraba. Cuando estaba pidiendo avivamiento, llegó el avivamiento, bueno, ya para qué pido si ya estamos avivados. Y ya, se le acabó la motivación. No dependemos de pequeños fuegos, no dependemos de avivamientos espontáneos, no dependemos de programas atractivos y de su eficacia. Por más buenos que lleguemos a hacer en algo, no es eso lo que estás haciendo, es lo que hay detrás de eso. Yo muchas veces
En ocasiones he hecho algo y me sorprendo, lo platico a veces, oye, yo me sorprendo, ¿por qué? Mira, acabamos de ministrar esto y sucedió esto. Yo venía triste, yo venía así. Es más, si supieras lo que estaba pasando y lo que Dios hizo, y me dijo, bueno, y alguien me comentó, imagínate, o sea, cuando estés gozoso y cuando estés ferviente y ayunando, ¿cómo Dios te puede usar? Y después me entero que hay gente orando por el grupo de alabanza, o que hay gente orando por los pastores, o que hay gente orando por los líderes, hay gente orando por los que no vinieron, y luego como Dios los usa. Entonces no es lo que están haciendo, sino lo que hay detrás de eso. Es el poder de Dios, solamente el poder de Dios y solamente para la gloria del Señor. Pero tenemos que orar para que el Señor use tu vida. Pero se pierde hasta ese mismo espíritu de oración. Una iglesia es muerta cuando pierde su espíritu de servicio y de sacrificio. Lucas 9:23 dice: el que quiera seguirme, dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, el camino del Señor, el ser discípulo de Jesús, no es algo fácil. El precio por tu vida, por tu alma, Él pagó un alto precio. Es decir, Él mismo nos da ejemplo de espíritu de sacrificio, de espíritu de servicio. Él nos sirvió, nos dio ejemplo y nos salvó a causa de un sacrificio. Y ahora decimos: Señor, gracias, queremos seguirte. Bueno, está bien, sígueme, pero tampoco va a ser fácil. Y a veces queremos las cosas fáciles como cristianos. De cualquier área, lo que tú quieras, lo que el Espíritu ponga en tu corazón. No es fácil nada de eso, de lo que tú quieras hacer para servir, nada. Aunque tengas el don y el talento y facilidad para tocar algo, para hablar, si tienes facilidad de palabra, sí, pero no va a ser fácil. Cuando tú hablas, decidas abrir tu boca y predicar la palabra, cuando decidas hablarle a los jóvenes o impartir conferencias en las universidades, no va a ser fácil. Aunque tengas talentos y dones, no va a ser fácil. Porque va a haber cosas que te vas a tener que negar. Vas a tener que dejar un convivio o una fiesta para prepararte a estudiar y predicar o enseñar. Para ser excelente en las artes es enfadoso, es repetición tras repetición tras repetición tras repetición. Y es enfadosísimo estar tocando lo mismo en el pandero, lo mismo en las banderas, lo mismo el mismo acorde, el mismo acorde, el mismo acorde. El mismo versículo que desde niño tú sabes, lo tienes que volver a leer y volver a leer. Y sabes que Dios te habla algo nuevo cada día y vuelves a leer y te habla algo nuevo cada día. Tienes que ser sacrificial tanto para servir a los hermanos. De repente vas a decirle: bienvenido, hermano, y te va a decir: yo me puedo sentar donde yo quiera, déjame en paz. Se va a ver. Dices: ¿y la sonrisa que le di? ¿Dónde? Yo no quiero servir al Señor. No pierdas ese espíritu de servicio. ¿Te ha pasado? Sí, y te seguirá pasando. Aún con los mismos hermanos, aún con los maduros, aún con los líderes, aún con Robert. No sé, con el pastor. El pastor es un amor. A mí no me ha pasado, pero tenemos que tener ese espíritu de sacrificio, de esfuerzo. Esta frase la escuché, la leí, se me quedó grabada muy fuerte. No sé ni quién la dijo. Dice: muéstrame un ministerio exitoso y te mostraré un sepulcro. Un ministerio exitoso es aquel que ha cumplido con la voluntad de Dios. No estoy hablando de un ministerio, una iglesia que tiene 20,000 miembros, 5,000 células. Estoy hablando de una iglesia que tiene su banco propio. Puede ser que el Señor bendiga de esa manera, pero un ministerio exitoso es un ministerio que una persona exitosa, un cristiano exitoso, es aquel que hace la voluntad del Señor para su vida. Si el Señor te permite ser pastor y tú pastoreas en toda tu vida solamente 30 personas, pero esas 30 personas son bendecidas, son edificadas y ellos son usados por Dios, y esa es la voluntad de Dios para tu vida, en un cerro que nadie conoció y que jamás te mencionaron en ningún libro y en ningún post de Facebook, nunca saliste en Instagram. Si esa era la voluntad de Dios, tu ministerio fue exitoso.
Pero estoy seguro que cuando digamos o alguien pueda decir ese ministerio cumplió con la voluntad de Dios o fue exitoso, estoy seguro que ya habrá un sepulcro como mínimo de testigo. Es decir, que si queremos que nuestro trabajo valga la pena, que si queremos cumplir, hacer la voluntad de Dios como Dios manda, como el Señor nos manda, nos va a costar sudor, nos va a costar sudor de sangre, nos va a costar, a muchos les ha costado y les costará la vida el servir al Señor. Sardis se durmió. La iglesia de Sardis se confió, un exceso de confianza. ¿Cuidas, Alex? El Señor no puntualiza, no dice, al mencionar Él, yo conozco tus obras, no dice cuáles obras. Lo resume en que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya. Solamente un versículo. Solamente una frase. Y los demás versículos, versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ahí empieza a dar instrucción nuestro Señor Jesús de qué hacer. El mismo Señor que nos señala el error, que nos señala la condición, que nos señala los síntomas, la enfermedad, es el mismo que nos da la medicina, es el mismo que nos da la cura. No le voy a pedir a todo el grupo que pase. A Neto, a Edgar, a Mayra.